Mapa desbloqueado. Un podcast de azar y curiosidad para descubrir el multiverso de la cultura. Porque todo está conectado y basta un hilo para que atravesemos el laberinto. Vale, no sé cómo de raro va a ser esto. Se trata de un capítulo un tanto especial, un tanto diferente. ¿Por qué? Porque va a ser temático, va a haber, digamos, saltos al pasado y al presente mío, que es este momento de la grabación. Y os voy a hablar de otros proyectos que están vinculados con esta temática. Me explico, concreto, aterrizo. Este capítulo va a estar centrado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que este año ha hecho, contra todo pronóstico, porque lo ha tenido bastante complicado, la verdad, su edición número 20. Entonces yo he participado en este festival con su cobertura, digamos, por cuarto año consecutivo. ¿Con qué? Pues precisamente con un proyecto que ya anunció, que se llama La Butaca del Enmascarado. ¿Por qué del enmascarado, Alberto? Bueno, pues esto porque empezó en 2020, si ya hay cálculo, y por entonces íbamos todos con mascarilla, ¿vale? Para ir al cine. Entonces, esto fue una idea de por aquel entonces para cubrir el festival de una forma diferente, porque ya hay muchísimos profesionales que hacen muy bien su trabajo y que cubren, digamos, los festivales de cine de una forma periodística. Pero yo quería hacer algo diferente, innovar, no sé, ser un poquito más creativo y propuse cubrir este festival con crónicas literarias en las que creé un personaje que atravesaría, ya veríamos cómo, la edición de este festival y se implicaría muchísimo. Es decir, gracias a él podríamos conocer no solamente la película que hay, que eso se puede ver fácilmente viendo el programa de cada edición, sino también, pues por ejemplo, cómo reacciona el público, qué mecanismos está llevando a cabo las propias salas de cine. Por ejemplo, por aquel entonces también contemplaba, os acordáis aquello de la cultura segura, ¿no? Los mecanismos que llevaban a rajatabla para protegernos a todos, ¿no? Pues eso también, actividades paralelas como encuentros, charlas, talleres, todo eso. Gracias a este personaje, pues podríamos vivirlo casi en primera persona. Entonces eso, si has ido al festival, pues podrías revisitarlo con otra mirada, y además como todo estaría bañado con una gruesa capa de humor, podrías vivirlo de otra manera y te reirías. Y si no habías visitado el festival, es una preciosa manera de conocerlo y animarte a venir a su película y a sus ediciones futuras. Bien, pues ya llevamos 4 años cubriendo el Festival de Cine Europeo de Sevilla con La Butaca del Enmascarado. Está disponible online, gratuito, en la revista 17 Musas, ¿vale? Lo buscáis por internet o buscáis mi nombre, Alberto Revidiego, y os aparece seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que esta edición número 20 es la primera que la he hecho con este podcast. Entonces pensé que igual podría ser muy interesante no solamente hablar del festival, sino hablar de mi impresión diaria de este festival. Es decir, cuando yo me volvía a casa, decir qué me han parecido las películas que he visto, pero qué me ha parecido a mí. Diferente será a nuestro protagonista de La Butaca del Enmascarado, que se llama Víctor Vigía, que tendrá sus impresiones porque también tiene sus suertes y sus desventuras a través de este festival, ¿vale? Entonces, vamos a conocer, digamos, mi impresión diaria que me he ido grabando en el móvil de cada día. Entonces, ese va a ser como un primer bloque de este podcast. Digamos que es una especie de making of de cómo se han hecho. Entonces, tú puedes
gracias a este podcast, conocer mi más sincera y directa opinión sobre esas películas. De hecho, algunas las critico muchísimo, otras estoy súper encantado y tal. Eso por un lado. Y luego podrías, si quieres, irte a ver las crónicas de este año y las comparas, ¿no? O te ríes o ves que cuando mi personaje literario va sufriendo estas consecuencias o va teniendo estas impresiones de esta película, ya sabes de dónde viene porque sabes lo que me ha pasado a mí, ¿sabes? Entonces, bueno, puede ser divertido, ¿no? Ese juego ahí un poco metaliterario de que el personaje también se sale o que tú sabes más que el personaje o el simple lector de las crónicas literarias, ¿vale? Bien, pues vamos a ir insertando esas grabaciones y luego pasaremos a otro bloque como una especie de conclusión final y, bueno, alguna que otra sorpresa más. Así que vamos a continuar con ello. Hola, esta es la primera retransmisión de la jornada del Festival de Cine Europeo de Sevilla en este 2023. Ahora mismo estoy grabando esto desde la mitad de la jornada. Por la mañana pude ver 2 proyecciones, 2 pases de acreditado. Fui con Víctor Vigía, se portó bien la verdad esta vez, porque vimos Felipe y Splendid Hotel. Sobre Felipe no sé lo que opinará él, Víctor, pero a mí me pareció una película bastante plana, bastante aburrida, que no me hubiera perdido nada si me lo hubiera saltado. Y la verdad es que si bien hay una gran parte del elenco actoral que trabaja muy bien, es cierto que en sí la historia no tiene mucha chicha. Los tempos creo que están mal medidos en cuanto a desarrollo de la historia y se hace larga y tampoco te entran muchas ganas de seguir viéndola para saber qué es lo que pasa. Entonces hay creo que una concatenación de elementos que fallan. No sé, es mi opinión, es totalmente subjetivo y igual estoy completamente equivocado, pero me sorprende. Esta película es la sección oficial, la verdad. Luego vimos la de Splendid Hotel, que era una especie de pseudobiografía inventada de Rimbaud en en los años, en la etapa, iba a decir, africana, su etapa final un poco, en la que menos se conoce, ¿no? Qué es lo que hizo este enfant terrible que abandonó todo su universo poético en Francia y se incursionó por África. Y bueno, esta película tiene un constante humor negro en el sentido de que fantasean con la historia de Rimbaud en un puerto en el que está esperando un cargamento con el que empieza a construirse castillos en el aire, en el sentido de esto lo venderé, luego me iré al sur y luego allí me haré un hombre rico y luego volveré a Europa y seré otra persona y abandonaré este tipo de vida y tal. Pero ¿qué pasa? Que él mismo se da cuenta que está en una especie de trampa psicológica. La propia ciudad es una trampa y parece que está condenado a repetir el mismo día siempre, una especie del día de la marmota. Voy haciendo pequeñas pausas porque hay mucho ruido en la calle, la gente está un poco alegre, vamos a decirlo así, porque hace un buen día. Y bueno, esa segunda película, Rimbaud, la de Rimbaud, es la verdad es que es la que me ha dado el buen sabor de boca durante la primera parte de la jornada. Porque si solo hubiera visto a Felipe me hubiera sentido decepcionado con este arranque del Festival de Cine Europeo. Es verdad que es una edición muy delicada, muy compleja, no hay ningún tipo de cartelería como otros años, apenas he visto programas de mano físicos que otros años los había por doquier y bueno, entiendo la casuística, entiendo la complicación. Simplemente constato, ¿no? las evidencias para la gente que no pueda verlo entrando a la sala. Vamos a ver la segunda parte de esta jornada, a ver qué nos depara, porque ahora a las 5 comienza Quimera.
Ya se ha superado la segunda etapa de esta primera jornada. He visto 3 películas. La primera fue Quimera y me pareció una idea bastante original. Era acerca de un chico que sale de la cárcel y que quiere irse como a ver a su única amiga, o la que considera amiga cercana, y a su casa y olvidarse de sus compañeros, su banda de amigos y banda de delincuentes, y porque pronto sabremos que al parecer lo dejaron tirado y él fue el único, por algún delito, que lo metieron en la cárcel. Poco a poco vamos descubriendo que se dedican a expoliar tumbas y vender piezas de obra de arte antigua, incluso ajuares funerarios, ¿vale? Objetos antiguos, pues los venden y ahí se sacan un dinero. Entonces la película va un poco acerca de esa actividad y también acerca de, digamos, el momento de crisis personal, cuando sientes que igual ya tienes que cambiar de vida, tienes que dar un paso adelante, aunque se suponga un poco el vértigo de quedarse solo porque tus compañeros, tus amigos están en la misma línea que estabas tú hasta hace poco, pero ya no. Entonces, bueno, está muy bien, tiene mucho humor, son una banda amigable y amoral de sinvergüenzas, la verdad, pero la verdad es que me gustó mucho como arranque de la tarde. Luego, a partir de esa, vi la que se ha titulado como Slow, que es una película muy delicada, o sea, muy sensible. Es una película que trata de si una pareja o una pareja primeriza, vamos a decir, se acaban de conocer, hay una conexión brutal entre ellos, pero uno de los dos es asexual. ¿Qué pasa ahí? ¿Puede sobrevivir esa pareja o no puede sobrevivir? ¿Qué cambios tienen que hacer? Está muy bien, me gustó muchísimo. Tiene también como una especie de humor paciente, vamos a llamarlo así, y además creo que explora una realidad que a lo mejor se da muchísimo y que tampoco suele salir a la palestra, y al contrario, vivimos una sociedad en la que la hipersexualización está a la orden del día, y entonces intentar darle peso a las personas que sienten esa sexualidad y que aún así quieren tener una relación, está muy bien, y los actores son brutales, son geniales, fabulosos, empatizan muy rápido y te metes dentro de la historia. Y por último, he visto, yo creo que de momento es mi favorita de las 5 películas que he visto hoy, es mi favorita del Festival de Cine Europeo de Sevilla de esta edición de 2023, cuyo título se traduce al español como La Bestia. Bien, los actores que la protagonizan, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero ya los conocía precisamente por ser más bien personajes secundarios en otras películas. Por ejemplo, en Captain Fantastic era como el primogénito de Viggo Mortensen en esa peli, y la chica sale como anticuaria en My Night in Paris de Woody Allen. Entonces yo ya los tenía fichados y me encantaban como actores, pero es que aquí son los protagonistas y es que, vamos, es una subida de nivel, y además que la historia es muy, muy buena y muy compleja, también te digo. O sea, es como reírse de la película de origen, si creías que eso era algún tipo de complicación. Es una película con muchas capas de narrativa, muchas historias dentro de historias, y ya no sabes qué es realidad, qué es futuro, qué es pasado. Que creo que la idea general, para que no te pierdas, es que todo transcurre en realidad en el futuro, pero futuro cercano, 2040 creo recordar, y la humanidad
ha dejado su liderazgo a las inteligencias artificiales. Una vez que esto pasó, la inteligencia artificial ha tomado el control y está intentando convencer a los humanos para que se sometan a un tratamiento que consistiría en eliminar sus emociones. ¿Por qué? Porque siendo más neutrales se optimiza, vamos a decir así, la convivencia. Y entonces desde que ellos asumen el control no ha habido ninguna catástrofe, ninguna guerra y tal, pero claro, ¿a qué costo? Entonces creo que la línea que hay que seguir psicológicamente, por mucho que veamos otras vidas o duplicidades o digamos visiones del futuro posible para historias paralelas y tal, es esa, sobre todo la chica intentando enfrentarse el último ápice de resistencia que tiene dentro del cuerpo, de la mente, a esos cambios que parece que toda la sociedad se están sumiendo en ellos y ella no quiere ni vivir en una fantasía ni vivir de una forma como muchas pastillas, ¿no? En algunos tratamientos sobre enfermedad mental hacen, ¿no? Que te anulan como persona y estás como un poco, bueno, pues frío, neutral, sin especial sentir de emociones fuertes, ¿no? No sé, está muy bien esa peli, es complejita, pero de estas que se hacían falta, hace falta de vez en cuando alguna peli que te dé que pensar o que te abra el debate y que te entretengas porque digas tú, wow, tengo que estar atento si no me pierdo. A mí esa de momento, La Bestia, se ha convertido en mi favorita. Así que vamos a ver a partir de mañana cómo se desarrolla la segunda jornada y sucesiva de este festival. Debo aclarar que este va a ser el formato de la segunda parte de cada jornada, porque se me escuchará un poco asfixiado, pero es que voy andando por la calle, hace muchísimo frío y estoy reventado del día. Pero creo que es el momento preciso para hacer el resumen de las películas que vea por la tarde. Así que sepáis que me estáis acompañando a casa. Muchas gracias. Pues esta es la crónica de la segunda jornada, que va a ser bastante rapidita porque no ha habido ocasión de ver muchas películas esta vez en comparación con el primer día, que me vi 5. En esta ocasión solo he visto 2, pero 2 muy importantes, la verdad que me han gustado muchísimo. La primera fue en el cine de Nervión y me vi una película llamada Anselm, del director, lo voy a decir mal seguro, pero bueno, el director es Wim Wenders, no sé si es alemán, y está centrada en, bueno, como su propio nombre indica, en un pintor, un escultor, un artista muy multifacético llamado Ansel Kiefer, que muchos lo conoceréis, muchos no. Yo he conocido su obra antes de saber quién era él. Y esta película biográfica o documental acerca de él y de su forma de acercarse a la creación está muy bien para unir esos dos conceptos, tanto el rostro como la obra. Yo parte de su obra, la he visto ya en el Museo Guggenheim de Bilbao. Y como digo, la he reconocido, pero no he sabido ponerle un nombre, un apellido a aquellos lienzos. Pero esta película te narra, digamos, una búsqueda constante de este hombre por el ahora que viene, después de lo que ya he hecho. Y ahora cómo puedo expresar lo que yo pienso, lo que yo he vivido, la historia, el apoyo o el auxilio de él en grandes genios de la literatura o de la poesía. Esta película tiene mucha carga poética. Visualmente se nota cómo está montado, los planos, cómo está narrada. Es una forma que va surcando la biografía, pero también te quiere seducir con la simple imagen, con el cuento, con los referentes, con las ideas,
con los deseos. Entonces es una película que me ha enganchado muchísimo, que me ha gustado, que es de estas películas que te abren puertas mentales a otro mundo y que por supuesto te hace querer conocer mucho más a este artista. Y luego, por la tarde, he tenido que desplazarme, moverme de donde estaba a otra zona de la ciudad, porque era la primera vez que iba a poder acceder, dentro del marco del Festival de Cine Europeo, al Cine Cervantes, que es un espacio que ha sido hace poco rehabilitado. O sea, creo que lo han abierto de nuevo este año, llevaba ya varios años cerrado, pero es un lugar clásico, muy en el centro de Sevilla. En esta ocasión es todo muy significativo, porque lo que había hoy era la proyección de una película llamada Sembrando Sueños, y era un documental homenaje a los hermanos Álvarez Quintero. Este documental está dirigido por Alfonso Sánchez, que tiene bastante, como se ha dicho luego entre el público, porque hubo un coloquio, tienen bastante en común junto con su compañero Alberto, con esta forma de trabajar de los hermanos Álvarez Quintero. Y parten de un presupuesto que creo que todos un poco pecamos de ello, que es, sabemos algo de los Álvarez Quintero de una forma bastante nebulosa y bastante breve. Tenemos o hemos asimilado sin saberlo prejuicios sobre su obra o sobre su forma de ser, pero en realidad ni conocemos quiénes eran a ciencia cierta, ni tampoco hemos leído una de sus obras al completo, ¿sabes? Muy pocas personas, no es la opción popular. Mientras que su obra fue como, el efecto que podía tener en los años 80 un rockstar. O sea, movía masas, la gente se sabía todos los diálogos, les perseguían por la calle, le felicitaban. Por supuesto, sus estrenos eran absolutos llenos. Y bueno, esta fama y esta fuerza no fue dada por casualidad ni por suerte, sino que fue muy muy trabajada. De hecho, estos dos hermanos, que prácticamente eran, como se dice en el documental, una misma persona en dos cuerpos, vivían y trabajaban todo el tiempo juntos y sin parar. Es decir, ellos podían, casi prácticamente sacar una obra por semana o varias, y ser muy constante a la hora de llamar a las puertas de los teatros de la ciudad o de las ciudades, porque luego se desplazarían a Madrid, para que los empresarios y los directores de teatro y tal representaran sus obras y se consiguiera. Y además eran de una mente abierta extraordinaria. Cuando llegó a España la radio como una fórmula popular, ellos rápidamente se interesaron, no lo vieron como un enemigo a batir, sino que quisieron integrar y esas herramientas en su formato, y retransmitieron. Fue una de las primeras obras dramáticas. Fue una obra breve suya, por radio, para la gente que no pudiera permitirse ir al teatro. Por supuesto, se movieron para el tema también cuando llegó el tema del cine, crearon guiones, lo vendieron a la industria norteamericana, se hicieron películas con sus propios guiones, y luego también han tenido como una constancia y una paciencia increíble para llegar a donde llegaron. O sea, desde muy niños ya estaban creando textos teatrales y siempre los firmaban juntos. Nunca era posible determinar si una frase la ha escrito un hermano u otro, una idea de un hermano u otro. Siempre tenían como una misma voz y una misma forma de pensar y de ser, y eran buenas personas, que es una cosa que también se suele desconocer, que eran dos corazones de oro al parecer, y que siempre se promovían el humanismo y acercarse a la gente y facilitar las cosas. Y de hecho sus obras fueron utilizadas, digamos, por el franquismo, porque era precisamente un humor blanco, eran comedias blancas sin ningún tipo de carga política y de la que ellos rehuían firmemente. No querían ningún tipo de disputa porque ellos no eran beligerantes.
Así que lograr una universalidad con temáticas reducidas de lo que pasa en un pueblo, lo que pasa en un patio de vecinos, y luego llevar por bandera el andaluz, las hablas andaluzas, una faceta del andaluz que aunque sea parcial no es menos cierta, que es el andaluz bondadoso, rápido, de mente, ingenioso, con buen humor, no sé, benévolo. Eso lo recogí en sus obras y eso abrió, digamos, cuando la trasladaron a Madrid, abrió una visión a España de esa Andalucía que no se había llevado a cabo hasta entonces. Y además eran un manantial continuo de ideas. Y a Laborioso no le ganaba nadie, la verdad. Estaban todo el día escribiendo, de hecho trabajaban en diversos negocios y como se acostaban los dos, que además dormían en la misma habitación, y se acostaban con una mesita de noche al lado y con libretas y tintas, y a veces sí estaban durmiendo, pero se les ocurrió una idea, se levantaban y la escribían y se manchaban los dedos con la tinta. Muchas veces en el trabajo, cuando llegaban por la mañana, les empezaron a llamar los hermanos Tinteros en vez de los hermanos Quinteros. O sea, hasta ese punto. Y bueno, es un documental con muy buen gusto, con mucho amor, mucho cariño, es patente y que bueno, ha tenido una gran acogida entre el público, y me alegro un montón de haberlo visto en el Cine Cervantes, porque ese antiguo teatro fue el primer teatro en el que estrenaron los hermanos Álvarez Quintero una de las obras que hicieron de niños, y también uno de los primeros, si no creo que el primer teatro también, en el que Alfonso Sánchez junto con su compañero Alberto estrenaron ahí su primera obra. Entonces, bueno, son círculos que se cierran. Ha sido una noche emotiva y este ha sido el resumen de la segunda jornada de este CEF 2023. Bien, pues aquí estamos a la salida de la tercera jornada de este festival. Hoy he tenido una participación, bueno, media, digamos, en el festival, porque iba a ir por la mañana, pero había un pase acreditado para ver una película sobre un chico que se dedica al toreo y un becerro que no sabe que su objetivo final va a ser acabar toreado y apuñalado por un torero. Es como, no, gracias, creo que se me ocurren ideas mejores. Entonces mi día en el festival empezó por la tarde y la primera película que vi fue La bestia en la jungla, que debería más bien titularse algo así como La desidia en la discoteca, porque no pasa absolutamente nada. Es todo una promesa continua de verás lo guapo que va a pasar ahora, verás lo que está por venir, y nunca pasa nada más allá del tiempo, que está ya perdido para siempre. Y bueno, y casi todo el tiempo están en esa atmósfera discotequera. Entonces no es nada atractiva la película, y ha sido como una decepción, y podría haberme tomado un cafelito perfectamente fuera. No sé qué le parecerá a Víctor, pero a mí no me ha gustado. Menos mal que me quité ese mal sabor de boca con una película que me ha encantado y que está súper bien hecha, que está, digamos, montada y elaborada como si fuese un clásico de toda la vida, en blanco y negro, tipo Hitchcock, en el que hay una joven promesa de la física que tiene lo que se conoce, como es el título de la película, como una teoría universal, la teoría universal. Y con esto se pretende pues resolver todo el universo, o sea, unificar la teoría especial y general de Einstein con la mecánica cuántica, la física cuántica, cosa que todavía no se ha logrado. Pues esta joven promesa lo tiene. ¿Y cómo tiene
esas matemáticas y esas leyes, ¿no?, que quiere demostrar y defender delante de un tribunal? Pues porque ha sido inspirada en sus sueños, lo cual es bastante cuestionable, pero es la realidad suya. Entonces, ¿esta película de qué va? Aparte de lo que he comentado, pues básicamente va de paradojas en el tiempo, va de qué pasaría si se consigue demostrar y por lo tanto manipular cosas como la mecánica cuántica o las líneas temporales. Entonces es una película que me ha recordado inevitablemente a Dark, porque tiene la ambientación en Suiza, en los Alpes, todo nieve, muy bonita esta película. La verdad es que la fotografía es muy elegante y los tonos de grises, de negro, de blanco, es espectacular lo que han conseguido. Y luego eso, tiene ese calor de película clásica, de una película que ha estado ahí siempre y que no va a defraudar. No puedo decir más sin hacer spoiler, así que me quedo ahí. Pero lo dicho, hoy el día ha merecido la pena solamente por ver la teoría universal. Finalmente me metí en una tercera película, casi sin tiempo. Perdonad si escucháis tráfico de fondo, me estoy acompañando de nuevo a casa. Me metí a una tercera película que me había seducido, porque a quien no le gusta una buena película de juicios, ¿vale? Bien, pues esta se llama Terdut y creo que es polaca, creo recordar. Y bueno, la protagonista es una abogada muy eficiente, como se debe ser, una buena abogada, y que se encarga de defender a un chico que ha sido acusado de asesinato. ¿De quién? Pues de nada más y nada menos que su jefe, pero también de una suerte de mafioso que tiene a toda la ciudad en su bolsillo. Claro, las pruebas son pocas, cuestionables, hay contradicciones. La abogada va a intentar utilizar todas las armas. Tú ves la pasividad y la desidia que lleva tanto el abogado de la otra parte como los agentes de seguridad, como el propio juzgado, como el fiscal. Todo es un poco cuesta arriba, una tarea ardua, y te va deteriorando ese ánimo, porque por muy bien que quieras hacerlo parece que todo está en tu contra. Y luego también entra en juego el papel de esa mafia, digamos, el terror que puede causar a posibles testigos o ayuda. Es un juego de presiones, todo el tiempo están presionando. Además la abogada y digamos que tiene un problema severo, drástico en su familia, y tiene que lidiar con ello también de forma paralela. O sea que es una película intensa, es un drama muy fuerte, y las escenas, por lo menos que he visto de juicio y de defensa, de alegaciones y tal, están muy bien elaboradas. No sé si lo ha escrito pues gente que ha trabajado como abogado o se han asesorado con verdaderos profesionales, porque la verdad es que son muy realistas y independientemente de que sea polaca o de la nacionalidad que sea, es un juicio como podremos ver aquí en España, y es muy fidedigno a lo que pasa dentro de una sala. Así que también ha sido un buen sabor de boca y un buen cierre, aunque vuelvo a subrayar, no sé lo que le habrá parecido a Víctor Vigía, pero a mí La teoría universal ha sido la película de esta tercera jornada del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Cuarta jornada del Festival de Cine Europeo de Sevilla. He terminado. Hoy ha sido un día bastante tranquilito en cuanto a proyecciones para mí. ¿Por qué? Pues básicamente por una decepción. Empezó el día muy bien. Empecé muy bien viendo una película sobre música, sobre un músico español
que va buscando inspiración a Argentina y a Chile, y va buscando grandes maestros de la música latinoamericana, y es una forma de aproximarnos tanto a la música, y sobre todo el rock and roll que se hacía aquí en España en los años 80, como al folclore más puro de Argentina y Chile. La estrella azul. Es una película preciosa, llena de luz, llena de sentimiento, un poco amarga, pero muy inspiradora y muy cálida. Te apetece transportarte a esos lugares y conocer esa música. Con lo bien que iba el día, por la tarde tuve la mala suerte de querer equivocadamente continuar esa estela musical. Y me metí a una película titulada Music o Música en español. Y solo diré de esta película que la primera presencia de música en esa peli, ella ha transcurrido unos 45 minutos largos mínimo y es muy escasa. O sea, la película apenas versa sobre música, apenas tiene que ver con música. La sinopsis parecía mucho más atractiva de lo que ha sido la película en realidad, y la película ha sido, creo que, de las peores que he visto esta edición de festival. O sea, de la más aburrida, de la más, me digo lo que me cuente. He visto a gente dormida con la boca abierta, he visto a gente en fuga de la sala. O sea, y como un idiota me he quedado hasta el final porque digo, a ver si mejora en algún momento. En ningún momento te interesa. Qué sosos todos, qué sosos todos los personajes. O sea, wow, ha sido lamentable. Es lo único que voy a decir de esa película. Terminé el día con otra película, con una película que estaba el director allí presente para expresarnos cómo la hizo y cuál era su intención y cuáles eran sus medios. Un director muy joven. Y esta película se llama Sueños y Pan. Y diré que aunque es una película muy amateur, muy transparente en cuanto a la falta de medios, queda solapado con el cariño con el que está hecha y con la inventiva, porque si incluso se aprecia que los actores no son muy profesionales o al menos muy experienciados en esta dinámica, le han echado unas ganas tremendas y son capaces de llegar a la emoción, de tocar la fibra y ser un poco el filtro necesario para generar empatía entre el espectador y la pantalla. Entonces, muy bien y bravo por el factor humano. Aún así, es una película que en algunos momentos se hace, larga. Como que a lo mejor recortar un poco más de metraje en ciertas escenas le hubiera favorecido incluso. Pero no obstante tiene su ritmo, se puede seguir, se nota cómo palpita, no como el anterior que he dicho, que era un bodrio. Así que estas son unas clásicas montañas rusas cuando vienes a visitar un festival de cine, que te puedes encontrar cosas maravillosas que te sorprendan, eventos inesperados y luego también decepciones enormes y películas que tú piensas cómo tienen la cara dura de presentarlas a un festival y cuál ha sido el criterio iluminado del programador de turno que ha elegido esa película, cuando es, hablando mal y pronto, un truño, es un aburrimiento. ¿Sabe en qué momento la ha visto y se ha sentido ese programador o programadora muy inspirado diciendo esto debería incluirse en esta edición del festival? La verdad es que no lo entiendo. Así que ha sido breve la jornada de hoy, pero una montaña rusa no deseada. Pero son las reglas del juego y yo las acepto. Hola, soy Alberto del futuro, el que está grabando luego el podcast y editándolo. Llegado a este punto, debo aclarar que pregunté brevemente a ver si alguien, por lo menos una persona, me podía contar
si había ido a algún otro festival o había tenido alguna impresión o recuerda en concreto alguna película que hubiera visto en un festival y que le hubiera gustado o no sé, hubiera salido espantado. Fue una cosa un poco improvisada, un poco rápida por Instagram. Os voy a dejar las pocas personas que se animaron a contar su experiencia, y así hacemos una pausa del Alberto del pasado, que el pobre tiene frío y se estaba dejando la garganta, ya lo veréis a continuación, de camino a casa. Así que con todos vosotros os dejo a los valientes que han contado su versión de la historia. Hola, buenas, soy Isaac, soy de Sevilla y quiero contestar a esta pregunta hablando un poquito de una de las películas que vi en el Festival de Cine de Sevilla de Cine Europeo, que fue hace unos días. Y esta película se trata ni más ni menos de Animal Humano, de Alexandre Pujol. De verdad que esta película, sin yo ser afín a lo que son las prácticas del toreo y todo ese mundo, a mí me impactó muchísimo. Fue la primera vez que fui a una peli tan temprano en un festival, porque fue la primera sesión que hubo, creo que fue a las 9:30 de la mañana, y de verdad que me atrapó durante todo el metraje y fue espectacular. Y lo que es hablando un poquito de la película Animal Humano, tiene unas interpretaciones buenísimas, son de 10 absoluto, y la historia está muy bien narrativamente porque habla mucho del toreo más humano, por así decirlo, más íntimo, que más intimida, hablando de la parte del animal y de la parte del humano, como bien dice el título, y todo bastante simbólico. Creo recordar que no hay ninguna escena desagradable a la vista ni nada por el estilo, y de verdad que vale mucho la pena. Si la ponen en cines o en alguna plataforma algún día, yo la recomiendo al 100%. Hola, me llamo Ángel, soy de Madrid y en 2014 estuve en el Festival de Sitges, con la suerte de que pude sentarme al lado de todo el equipo de Red 4 cuando estrenamos la película en el festival. Muchísimas gracias a los dos, por darnos vuestras experiencias. La verdad es que me ha hecho mucha gracia que precisamente Isaac alabe la película que no fui a ver porque me impresionó, digamos, un poco la sinopsis, el tema del toreo y tal, y mira, él tampoco tenía predilección por ese tema y aún así le ha gustado. O sea, me ha cambiado un poco la visión sobre esa película. Y Ángel me ha hecho especial ilusión que nombre un recuerdo que tiene de 2014, porque digamos que el último día de esta edición del festival de 2023 me reencuentro con una película que tiene mucha conexión con otra experiencia que tuve en este mismo festival, pero en 2014 también. O sea, ha sido una coincidencia increíble. Volvamos con el Alberto del pasado y a ver cómo transcurrió el resto del festival. Bueno, he salido del penúltimo día de este festival de cine europeo. Hoy ha sido un día ligerito, mucho trabajo, no he podido ver muchas películas, pero he visto dos que quizás están muy conectadas entre sí por la temática, por el punto de vista, pero son escenarios completamente diferentes y desarrollos completamente diferentes. Voy a hablar de una de las dos películas, o sea, es decir, a la vez. Voy a hablar de la película Crossing y la película Yo Capitano, Yo Capitán. Me han encantado las dos, creo que han sido un gran acierto de ambas. La primera, Crossing, es una óptica mucho más europea. Es una crítica más bien también, mucho más dura acerca de la visión europea que tenemos respecto al diferente o al que viene de otra cultura, y además juega con el concepto de habitación cerrada, ¿no? A mí tanto me gusta, me encanta ese concepto cuando hay como un misterio a resolver y hay unos personajes, digamos, entre cuatro paredes y tienen que resolverse. Pues en este caso no es un misterio en sí, sino más bien una tensión. Aunque también es un misterio, hay una desaparición, digamos. Pero
todo transcurre en un barco que va de África a Europa. Entonces hay personajes de diferente origen que vamos a conocer sucintamente y vamos a comprobar cómo a lo mejor algunos prejuicios hacen más difícil una comunicación fluida en caso además de emergencia o en caso de necesidad. Estoy sintiéndome la garganta un poco mal. No sé cómo va a derivar estos días. Me queda un día más, así que voy a ir rápido. La segunda película, Yo Capitán, también versa sobre una huida de África hacia Europa. Pero en este caso es una película mucho más dura de ver, porque los protagonistas, dos chicos africanos, van a intentar atravesar todo el continente y a través de desconcierto, de no saber cómo va a ir desarrollándose los acontecimientos, enfrentándose a mafias, a hambre, a situaciones muy duras, pero todo desde la amistad, desde el optimismo, desde una fuerza interior increíble. No es una película desagradable o dura de ver, sino es una película llena de luz, a pesar de que transcurre por escenarios difíciles. Es una película de superación, por así decir, y es una película que nos trae la misma historia, entre comillas, ¿vale? Esa intención de llegar a Europa que tenía Crossing, pero desde la óptica africana, no desde la óptica más europea, ¿no? Que a lo mejor tenía la otra película. Entonces me parecieron dos películas sensacionales, increíbles, y que recomiendo a cualquiera, porque creo que son dos películas, muy fáciles de entrar en ellas, de empatizar con sus personajes y de que algo se remueva por dentro. Y hasta aquí este penúltimo día del festival, y vamos a ver qué nos depara mañana, que es el cierre. Último día del festival. Voy a ser súper breve. Estoy ya desde casa grabando esto, no quería dejar la oportunidad, pero hoy solo he visto una película que ha sido mi decisión para el broche final de oro de este festival, de esta edición 20. Ha sido la película Eureka, de Lisandro Alonso. A Lisandro Alonso lo conocí precisamente en este festival, pero allá por 2014, cuando se presentó su película Jauja. Y aquí comparten protagonistas, digamos, esa película de 2014 y esta de 2023, que recae en el actor Viggo Mortensen. La admiro muchísimo, me encanta. Entonces, entre que ese actor me gusta mucho todos los papeles que hace y que Lisandro Alonso ya lo conocía y sé el tipo de películas que hace, que es un poco onírica, es un poco un cuento en el que te vas sumergiendo poco a poco y se rompe la noción del tiempo y se rompe los cánones y las estructuras mentales a las que estamos acostumbrados. Entonces los personajes van a actuar de una forma diferente y te va llevando de la mano poco a poco, ¿no? Entonces fue mi decisión para cerrar este festival y no pude haber acertado mejor. Me encantó. Sé que es una película, sé que es un tipo de cine que a veces se puede hacer duro y otras muy muy asequible. Hubo gente en la sala que no estaba preparada, claro, no sabía a lo que se enfrentaban. Es una película más o menos larga y que, claro, a veces hay de ese tipo de escenas en las que apenas ocurre nada, pero la cámara está ahí fija y tú tienes que aguantar 5 minutos ahí mirando algo casi estático. Entonces, claro, yo entro al juego y yo participo de esa invitación para desarrollar la imaginación, para ahondar en cómo va cambiando la psicología del personaje a la que la cámara está enfocando, porque a partir de ahí se va desarrollando de una forma diferente.
y hay mucha carga poética en otro tipo de escena, hay simbolismo, pero sin ser esto una película de estas súper raras y súper tostón, ¿vale? De estas de ¿qué me está diciendo el director? 15 minutos grabándome el agua. No va por ahí los tiros tampoco. Hay bastante movimiento. Y nada, y Viggo Mortensen, espectacular como siempre, pero es el protagonista, digamos, de la primera parte de la película. Creo que la película tiene como unas 3 o 4 partes, así diferenciadas. Y él es el protagonista de la primera, que además transcurre en blanco y negro y transcurre en formato de televisión, así cuadradito, y es una especie de western que también conecta bastante con Jauja, la película aquella, ¿no? De 2014. Entonces, bueno, he querido ver ahí cierto guiño o paralelismo y bueno, y la película está más bien centrada en la actualidad. No quiero hacer mucho spoiler, pero en la actualidad y en la sociedad estadounidense de las reservas de estas de indios, ¿no? Cómo viven las personas que están allí, o los anhelos que puedan tener, o cómo se enfrentan al día a día en trabajos normales, como pueden ser jugadora de baloncesto o un policía que hace la ronda de noche, ¿sabes? Pero está muy bien y siempre cuando se encuentran estos dos artistas, ¿no? Lisandro Alonso y Viggo Mortensen, siempre surge algo muy especial. Entonces para mí ha sido el broche definitivo del festival. Hoy ha sido un día complicado porque Sevilla estaba paralizada porque había un partido de fútbol allí al lado, justo en el estadio del Sevilla, y entonces toda la policía estaba desplegada por las calles, había llovido encima, dentro de poco va a ser el alumbrado de luces, entonces también hay mucho movimiento del tema navideño. Y bueno, y mucho forofo, mucho ruido y mucha exaltación y mucho alcohol. Entonces estaba el ambiente bastante turbulento y era idóneo meterte en una película que te tranquilizara y que te llevara a otro plano, no sé, mucho más relajado y mucho más disfrutable para cerrar este ciclo. Así que bueno, me ha gustado mucho rondar, digamos, las salas de cine en esta 20 edición, y espero con muchas ansias ya la próxima, y que vuelva a sus caudales habituales, digamos, ¿no? Tanto de programación como de competición, que este año no hubo la misma y no hubo por lo tanto entrega de Girardillo de Oro, salvo 2 Giraldillos honoríficos. Y también, bueno, la afluencia habitual también de artistas, directores, actores, no sé, un poco de todo, ¿no? Encuentros, charlas, esta movida y estas cosas a las que nos tienen habituado el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Así que muy agradecido y espero que también lo hayáis pasado genial todos los que hayáis podido asistir, y que os apuntéis los que no el año que viene, por favor. Porque el mundo es extenso, confiemos en intentar abarcarlo y fracasar para que así tengamos siempre algo nuevo por descubrir. Pero eso ya será en otra ocasión.